Bueno, buen día. Tuvimos algunas dificultades de conexión. Probé con un par de máquinas y no pude conectarme. Bueno, internet está pago, digo por los chistes que hicieron. Pero hoy vamos a comenzar, bueno, hoy es martes 12 de mayo, vamos a dar una clase muy breve porque esto es un video. Sobre el módulo 4 de Historia de la Psicología, los saberes psicológicos, el estado y la producción de subjetividad. Les recomiendo primero la lectura del fragmento del documento colgado de Jorge Chávez y el video que grabó Marcelo Gambini. Me parece que ahí está muy claro el tema, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer yo es darles otros elementos que le permitan a ustedes comprender de qué va este punto en el programa de Historia de la Psicología. En principio se me ocurrió conectar cosas que estuvimos hablando con anterioridad con ustedes para que puedan establecer esas conexiones. Por un lado, un esquema muy básico que hemos conversado en encuentros anteriores vinculado a la anatomopolítica o disciplinamiento y a la biopolítica o biopoder en palabras Foucaultianas. Me pareció interesante como forma que nos ayude a ustedes a entender el concepto o los conceptos, pero además que les ayude a utilizarlos, ¿no? A hacerlos trabajar. Un concepto siempre es una herramienta que opera en la realidad transformando, ¿no? A diferencia de una noción, el concepto está más claramente delimitado, tiene un sentido más específico, tiene menos vaguedad, pero sobre todo los conceptos son herramientas que operan en el trabajo. En el caso de los psicólogos, son elementos que operan en el trabajo que decidimos o el campo en el cual decidimos intervenir. Entonces, para que podamos utilizarlos, para que nos sirvan, para que produzcan efectos, es importante como discriminar estos dos conceptos y a su vez encontrar, como hemos hablado en varios encuentros anteriores, sus conexiones. Sus conexiones, sus composiciones, sus articulaciones, sus encuentros de producción de posibles. Entonces, respecto a la anatopolítica, me parece interesante plantear las dimensiones, por ejemplo, la dimensión espacial y la dimensión temporal. En el caso de la anatomopolítica, ustedes recuerdan que siempre refería a espacios cerrados, ¿no? La fábrica, la iglesia, el hospicio, el hospital, que en cada espacio de esos estaba un cuerpo distribuido, había cuerpos distribuidos y cada cuerpo tenía asignada una función. El jefe, el empleado, los padres, los hijos, el cura, los feligreses, etcétera, etcétera, ¿no? En la fábrica, el patrón, el obrero produciendo. Es decir, espacios cerrados, 4 paredes, el tiempo era cronometrado, cronos, ¿no? Había una sucesión de tiempo, un tiempo, se hacía algo antes de otra cosa, había una sucesión, un tiempo cronológico, ¿no? Los procesos que se producían ahí eran analógicos, siempre empezaban en un punto y terminaban en otro, y al otro día al entrar al trabajo o a la escuela se empezaba en un punto y se terminaba. Es decir, se empezaba a las 8 de la mañana, se salía al mediodía. Se empezaba en el 0, se salía en el 10. Es decir, siempre empezaba igual, más allá de que adentro hicieras otras actividades, ¿no? Aprendes matemática, aprendes lenguaje, o armás un motor y al otro día armás un accesorio del motor, pero hay un inicio y un final, es analógico. Las técnicas, le decíamos, en el caso de la anatomopolítica, son muchas técnicas aplicadas a un solo cuerpo. La construcción central que estaba en juego ahí era la construcción de la fuerza de trabajo, ¿no? Tracción a sangre, la energía del cuerpo,
y las medidas eran de vigilancia, de castigo, eran duras. Después, y la vida, la preocupación estaba dirigida a la construcción del individuo, la vida individual. En cambio, en la biopolítica, lo hablamos en clases anteriores, el espacio era abierto, se hacía a espacios abiertos, no se necesitaba de la construcción, se hacían espacios más abiertos, ciudades, por ejemplo. El tiempo era el tiempo de toda la vida, ya no interesaba el tiempo cronológico del trabajo, sino el tiempo de la existencia misma. Ya no era el individuo, sino era la especie. La preocupación era la existencia de la especie, la producción de la especie, la reproducción de la especie, la longevidad, que viva más tiempo la especie. La preocupación estaba en la especie. Los procesos eran diferenciados, no eran analógicos, tenía una diversidad de procesos. Las técnicas ya no eran muchas técnicas dirigidas a una persona, sino que era una técnica dirigida a muchas personas, a un gran público, de ahí la creación de la población. Y la cuestión ya no está en juego en crear la fuerza de trabajo, sino las fuerzas productivas, el conjunto de las fuerzas de trabajo, más lo que esas fuerzas de trabajo producen, la fábrica que produce maquinaria pesada, más la fuerza de trabajo, más la maquinaria pesada, más la carretera. O sea, el conjunto de la producción que pegara saltos productivos. Ese era el desafío en la biopolítica. Las medidas eran blandas, eran moduladas, eran más suaves. Por ejemplo, en vez del castigo, era un préstamo para que te habilite a dar algo y vos pagabas en cuotas. Los controles eran más suaves. En un extremo había un castigo. No pagaste las 12 cuotas, las 10 cuotas, no pagaste los 25 años de cuota de la casa, te rematan la casa. Ahí aparece como una medida dura. Pero igual no es una medida de muerte. Pero aparecen medidas más suaves. Te haces viejo, jubilación, hay una enfermedad, habrá una vacuna. Y lo que plantea Foucault entonces es el fenómeno de la estatalización de la vida. La vida se hace Estado, o el Estado toma la vida, o hay una preocupación del Estado por la vida. Eso es lo que veníamos trabajando. Bueno, capaz una de las preguntas es, ¿y eso cómo sucede en Uruguay? Recuerden que anteriormente hablamos de Nicolás Rose y decíamos que Nicolás Rose se preocupaba por cómo la psicología componía una técnica que estaba en juego para esto que nosotros denominamos la biopolítica y la anatomopolítica. La psicología es una técnica apreciada, importante, necesaria para la producción de subjetividad. Es decir, individuos para la individuación y para la producción de la especie, ¿no? Para los procesos subjetivantes. En otra clase también hablamos de la noción de dispositivo. Muy bien, ¿se acuerdan que la noción de dispositivo decía que había una línea que era la visibilidad, una línea que era la enunciabilidad, que en el juego del ejercicio, del rodeo, del impulso, del poder, producía subjetividad? Muy bien, en esa línea de la visibilidad nosotros decíamos que era como la línea de las cosas, de los objetos, de las luces y las sombras, lo que se creaba, de los cuerpos humanos y las acciones de esos cuerpos. Podríamos decir, es lo que se ve. Y lo que se hace posible ver y lo que se impide ver. A su vez, la línea de enunciabilidad podríamos decir que es la línea del decir, de lo que se calla y de lo que se dice, lo que se puede decir. Es la línea de la lengua, es la línea del saber, la línea del conocimiento. Es decir, cómo juegan los cuerpos y sus acciones con las producciones de saberes. En este juego la cuestión es pensarlo en Uruguay. Entonces, cómo la psicología es parte de estos saberes que juega en la implantación o el crecimiento de lo que será más tarde el Estado uruguayo, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que nos plantea Chávez, nos plantea Gambini en este punto del módulo 4, ¿no? de esta preocupación por pensar cómo nos producimos en condiciones de Estado? Entonces plantean, hay en Uruguay, yo me quisiera detener ahora después, los minutos que nos quedan, en un autor que me parece interesante, ¿no? Ellos lo que plantean básicamente que es, en un Uruguay del 1700 y antes del 700, es decir, un Uruguay con una producción no intensiva, con un campo muy despoblado, con algunos personajes claves, ¿no? Un gaucho nómade que contrae trabajo cuando necesita comprar charque y necesita ginebra o tabaco, y después recorre sin necesariamente una orientación el campo, no está inscripto en un lugar, analfabeto, pero a su vez tenemos otras modalidades, de otras formas de organización, que son las de los pueblos originarios, también en su gran mayoría nómades, aunque había indios que tenían otros recorridos, tenían periodos según la época del año que se afincaban en un lugar, no tenían grandes desarrollos culturales, tenían su propia lengua. Entonces había algo a organizar. Parece que la pregunta era cómo hacemos para organizar a estos grupos, sectores, individuos nómades que circulan. A su vez, entre el 700 y el 800, en Uruguay, que empieza en un proceso de normatizarse, independizarse, normatizarse, de crear algunas normas, con una ciudad-puerto, una ciudad-estado, que se establece una tensión entre un modo más normativo y estatalizado, más tendiente a generar normas ciudadanas y de derecho, de responsabilidades, y un campo más dirigido por otra modalidad vinculada al caudillo como organizador o a los caudillos, ¿no? Ahí se establece una tensión en estos procesos entre la ciudad-campo, la tensión históricamente resuelta a partir de varios enfrentamientos, Varela llama revoluciones, varios enfrentamientos, la mano de obra, ¿no? Fundamental, ¿no? En aquello que hablábamos hoy de crear la fuerza de trabajo y las fuerzas productivas, morían muy jóvenes los hombres y las mujeres, muy jóvenes producto de la guerra. Cada vez que había un enfrentamiento, los campos eran arrasados, los ejércitos se comían las vacas que encontraban, tomaban los caballos que encontraban, porque era parte de la maquinaria de guerra, y levantaban, si había algún incipiente peonada, la levantaban y la ingresaban a su propio ejército. Entonces los hacendados reclamaban el respeto al alambrado y el respeto a ciertas normas. Entonces Varela planteaba, yo le comentaba en encuentros anteriores, la necesidad de que para que Uruguay ingrese a la modernidad era imprescindible un proceso de alfabetización, y él consideraba que no había gobiernos buenos ni gobiernos malos, sino que había gobiernos, iban a ser buenos aquellos gobiernos que tuvieran un nivel alto de alfabetización, alto cultural, y que establecieran normativas, lenguajes establecidos en documentos, que definieran leyes y que esas leyes fueran respetadas, que así iba un gobierno a funcionar. De otra manera, no tenía que ver con el ejercicio de cada uno, sino que tenía que ver como una regla que atravesaba cualquier sector, partido o gobernante. Entonces, el desafío por la educación era clave. Entonces empieza todo el proceso vareliano que nosotros ya conocemos, o sea, hay una impronta muy fuerte para ingresar a la modernidad de parte del Estado, pero también de fuerzas que
si bien estuvieron en tensión del campo, que reclamaban la alfabetización, sobre todo que domesticar indios y gauchos. En relación a los indios nosotros ya conocemos, por nuestro propio proceso histórico, que hubo una masacre. El indio, muy difícil de domesticar, es masacrado. Recuerden cuando trabajamos en biopolítica, que había en un punto de la biopolítica que estaba el racismo de Estado, o sea, el derecho a matar, que era una práctica de un dispositivo anterior que eran las sociedades de soberanía. Sociedad de soberanía, disciplinamiento, biopolítica, la biopolítica y disciplinamiento logran establecerse, pero también componen cosas del periodo de soberanía, que es este racismo de Estado. Racismo de Estado que se pone en juego en Sal Si Puede, en Uruguay, en lo que va a ser el territorio de Uruguay, con la matanza a los indios. Los indios, como dicen algunos políticos actuales, que hoy son senadores, los indios no murieron de gripe, los indios fueron masacrados, asesinados por la necesidad del establecimiento de la vida moderna y por la incorporación entonces de establecer los ejércitos de obreros para la producción. Entonces el proceso, digamos, educativo, que tiene un aspecto sumamente necesario para nuestras vidas, también tiene en juego otro aspecto que no es tan beneficioso para la vida de estas personas, pero sí de otras personas, que tiene que ver con la formación de la fuerza de trabajo y más tarde de las fuerzas productivas. Y ahí la educación es clave. Y ahí son clave tecnologías que operen en cambios subjetivantes, en mutaciones de estilo de vida, de formas de vida. Por ejemplo, en el caso del gaucho y los indios, habrán metodología para convertirlos en trabajadores. A su vez, decíamos, este es como el plano de la visibilidad. En el plano o en la línea de la enunciabilidad, nosotros tenemos toda esta difusión, esta producción de normativas educativas, planes de estudio, programas, formación de maestros, pero también la normativa de la jurisprudencia. Tenemos normativas de higiene, de cuidado del cuerpo, de alimentación vinculada a la medicina, y tenemos normativas más generales, culturales, que es lo que los autores o nuestros compañeros trabajaban en los textos y en el video con las confrontaciones de ideas entre el espiritualismo y el positivismo. ¿Qué idea predominaba y qué materialización tenía esa idea en estos desarrollos que hablábamos de línea de visibilidad y línea enunciativa? Es decir, este enfrentamiento de ideas tiene un efecto muy concreto, que es la conformación del proceso o del dispositivo que opera en este camino disciplinar y biopolítica, es decir, en la estatalización de la vida en Uruguay. Nosotros planteamos, y le vamos a colgar una diapositiva, que nos parecía interesante pensar en este proceso de la conformación del Estado, pero en el conformarnos, integrarnos, ¿no? Que los individuos, haya procesos de individuación y procesos poblacionales de estatalización, de integración, que a su vez se integra a procesos de Estado, o el Estado designe, marque procesos vitales. Decíamos, la psicología, al estilo como lo planteaba Rawls, cumplirá un papel importante. Y acá nosotros me voy a detener, no estoy siguiendo exactamente la línea de los textos, porque eso está en el texto y eso está en el video de Gambini. Me voy a detener en un autor, y le colgamos esta diapo, que me parece muy interesante, que es Bá Ferreira. En el breve tiempo de 3 minutos, Bá Ferreira es clave en la cultura uruguaya y es clave en la psicología uruguaya. Bá Ferreira es uruguayo, es un escritor, un pensador, fue abogado de profesión, fue rector de la Universidad de la República, fue decano de la Facultad de Humanidades. Bá Ferreira vive entre el 1872 y el 1958. Hay un texto que es muy importante para nosotros, yo me lo encontré
en Tristán Narvaja, que es el curso expositivo de psicología elemental. Si bien Baferreira fue clave, porque estuvo en la punta, digamos, de los primeros fundaciones, de los primeros laboratorios en el mundo, el laboratorio que funda en Uruguay Baferreira no era un laboratorio investigativo, o no era un laboratorio que estaba centrado en la producción de conocimientos, sino que el laboratorio era un ejercicio pedagógico. El laboratorio había sido fundado para enseñar psicología, entre otras cosas, ¿no? Para enseñar los procesos experimentales en un laboratorio. Las preocupaciones que tenía eran los fenómenos del espíritu. ¿Cuáles eran los fenómenos del espíritu para Baferreira? Para él la psicología era una ciencia, para empezar, era una ciencia de los fenómenos del espíritu. Y los fenómenos del espíritu que eran lo observable. Baferreira tenía un comportamiento claramente positivista, ¿no? Lo observable. ¿Y qué era lo observable? Las sensaciones, los sentimientos, las ideas, por ejemplo, que pueden ser observables desde afuera o desde sí mismo, y que pueden ser captados en algún tipo de medida, ¿no? Y esa medida puede estar vinculada a la duración, a la intensidad, algún elemento que genere, para Ferreira, cumpliendo con el método científico, algún tipo de objetivación, no algún tipo de sentimentalización. Pero si bien nosotros vemos que paradojalmente las sensaciones, los sentimientos y la idea tienen que ver con el plano absolutamente emocional. Sin embargo, es decir, el plano de las afectaciones en el cuerpo o las relaciones entre los cuerpos. Sin embargo, él necesitaba objetivarlo. Y esa objetivación puede venir a partir de la captura de un instrumento y de un proceso metodológico que mida algo que puede ser duración o intensidad. Es decir, hay como una transformación de una emoción en un lenguaje escritural científico a partir de un método, un instrumento, una medición. Entonces, Baferreira parte de algo, el punto cero, ¿no? Si bien hay una confrontación con la idea original que nosotros criticamos, que hablamos en el principio del curso, y esa idea, esa sustancia, esa unidad que da origen a todo o a la cosa, cualquiera sea, o ese Dios, en el caso de Baferreira sería la aceptación de un supuesto básico. Y el supuesto básico, en este caso, es que el psicólogo debe aceptar sin discusión el postulado como toda ciencia natural, ¿no? La psicología para él era una ciencia, y para ser una ciencia tiene que aceptar un postulado básico. Así como no le conviene discutir a la física y a la química, que la física y la química se instalan en Baferreira, o las toma Baferreira, como el modelo de producir lo verdadero, ¿no? El modelo de producir la verdad. El modelo científico vienen de los procedimientos físicos y químicos. A similitud de esos procesos, él recuesta la psicología. Y para eso hay que aceptar un supuesto básico. Entonces, así como a él no discute la física y la química, la naturaleza íntima de la materia no vendría discutirla. Es decir, su supuesto es que existe un método básico, ¿no? Que la psicología es una ciencia natural y que hay que aplicarle un método. Eso es lo que está fuera de discusión. Entonces, pero ¿cómo utiliza ese método? Lo utiliza a través de la introspección. ¿Tá? La psicología estudia hechos que deben ser observables. Y esa introspección es el método científico que pone en juego Baferreira, mediante el cual el yo se observa o observa los fenómenos de la conciencia. Ahí él marca una serie de límites. Límite 1, esto
lo que sucede, dice él, lo que se observa es un recuerdo. Segundo, no se conocen los fenómenos del espíritu de otros hombres, sino el del yo, ni el de los niños, ni el de los enfermos o alienados, como denominaba. Un tercer límite para Ferreira: no es posible si no se es filósofo ilustrado o inteligente. Es decir, él reclama un nivel intelectual altísimo para que no sea una limitante la introspección, o no sea una limitante en la introspección. Bueno, para terminar, digamos, porque ingresó una llamada y cortó el video, no sé por qué, básicamente lo que Ferreira se preocupa, no sé dónde habrá cortado, son los límites del método introspectivo. Y los límites del método introspectivo, que para él debe estar recostado al método científico, busca la forma de ubicar esos límites y de resolverlos. La introspección, entonces, es el método científico mediante el cual el yo se observa así, observa que los fenómenos de la conciencia. Límite que es un recuerdo, no es el fenómeno en sí, sino el recuerdo del fenómeno. El segundo límite, que no se conocen otro tipo de fenómeno en otro tipo de espíritus, en otros hombres, en los niños o en los alienados. El tercer límite, que no es posible si no se tiene un alto nivel cultural, intelectual, de inteligencia, trabajar en una introspección del yo. Cuarto, no hay una relación con el cuerpo, o estos fenómenos de las sensaciones y las emociones dejan el cuerpo y lo nervioso, que es como la base material que él necesita tenerla en claro, que sostiene las emociones, los fenómenos de conciencia. Entonces plantea un estudio fisiológico también, o una psicología fisiológica. Y después el quinto límite sería: ni los fenómenos de baja conciencia son captados tampoco, entonces necesita ver cómo resuelve eso. Finalmente, trabaja una psicología infantil, una etnológica, la mórbida o enferma, y una psicología comparada, no solo en el mundo, sino en diferentes especies, y la experimentación en psicología como aquello que le puede permitir dominar o captar más cabalmente esa introspección de los fenómenos de conciencia, ¿no? Las emociones, los sentimientos. Entonces, esta experimentación que proviene de la física sería lo que a él le permita dar cuenta como de algo verdadero, de esta introspección que no deja de estar en un plano subjetivo. Entonces empieza a tratar de producir artificialmente los que él denomina los hechos psicológicos, que son estos fenómenos de conciencia. En síntesis, o la síntesis metodológica, es la introspección está complementada por la observación y externa, así como la experimentación, para lograr domesticar aquello de lo subjetivo que pueda desviar la captación de ese sentimiento, de esa emoción. Bueno, dejaríamos por aquí con Ferreira, que es clave, y lo vamos a retomar más adelante en el desarrollo de la psicología. Y bueno, disculpen, pero no nos pudimos conectar hoy. Que pasen bien.